Que los únicos capitales importantes son los clásicos, el capital financiero, el capital de infraestructura de un país, el capital humano o cognitivo de un área y punto, ¿no? Por un lado ha sido eso, por otro lado ha sido el que se está empezando a ver que la pérdida de esto que entendemos por capital natural, que son, yo lo llamaría los recursos naturales renovables, ¿no? En sentido amplio. La pérdida de estos está significando en costos muy importantes. ¿Cuáles? Bueno, inundaciones fenomenales. Estamos empezando a que esto sí tiene un valor cuando nos damos cuenta que la preservación de los bosques, por ejemplo, en las partes altas de las montañas, juegan una función central en la captación de la precipitación pluvial para que esto se vaya a los mantos freáticos, se vaya a los manantiales, tengamos ríos y lagos de donde podemos tener agua. Sí hay que preocuparnos por los efectos del cambio climático sobre ese capital natural o sobre la diversidad biológica, pero primero preocupémonos porque el factor más importante, que es la deforestación, no siga, porque ese es el que está realmente acabando con ese capital natural. Del papel que los ciudadanos de un país o los ciudadanos del planeta jugamos en ese sentido es a través del grado de consumo que tenemos, de nuestra conocimiento o ignorancia del impacto que tiene la producción de X o Y producto que estamos demandando en el mercado porque nos interesa tenerlo para comer. En la emisión de hoy, el doctor Carlos Ramírez y el doctor Germán González entrevistarán al doctor José Sarucán sobre el tema El potencial del capital natural para el desarrollo de México. Continuamos esta conversación tan interesante con el doctor Sarucán hablando de capital natural de México. Doctor, este panorama que hoy tiene la nación de tener debilitado, digamos, su capital natural, de la gran responsabilidad que tenemos de heredar un buen capital a nuestras nuevas generaciones, sí, nos pone ante un gran reto. ¿Cuáles son las acciones que tendríamos que emprender como sociedad, desde el gobierno y comunidad, para poder enfrentar este gran reto? Bueno, yo había dicho que, en mi opinión, el papel central de una estructura gubernamental es tener esa capacidad de regir, de ser la rectora de la conservación de capital natural. Ahora, dentro de eso, ¿qué cosas son importantes por hacer? Bueno, la primera de ellas, en mi opinión, es que debería haber una transversalización del tema ambiental muchísimo más clara, más fuerte y más operativa de la que tenemos. Y eso no es un problema nada más de México. En casi todos los países los problemas ambientales están totalmente sectorizados, las demás instancias gubernamentales funcionan por su cuenta, a veces en ignorancia de lo que el sector ambiental está tratando de lograr y con frecuencia en sentido contrario a lo que se está tratando de lograr en el sector ambiental. Esto es, yo creo que un primer paso inescapable, porque de otra manera los recursos utilizados para los programas de las diferentes áreas simplemente se contraponen y no están enfocados en una sola dirección. Eso es por un lado. Hay ejemplos de que programas de agricultura, por ejemplo, que es lo que más frecuentemente se usa como ejemplo, están contrapuestos en programas de la Secretaría de Medio Ambiente que por un lado están tratando de conservar los bosques y por otro lado los otros programas están tratando de estimular la apertura de la frontera agrícola, ¿no? Bueno, no puede ser, tiene que haber una combinación de esas cosas. Eso es una de ellas y hay muchos ejemplos y uso ese que ya es bastante manido, pero es muy claro. Y el otro elemento muy importante en esa transversalización del criterio ambiental es la responsabilidad de conducir programas que tienen costos ambientales. En todos los niveles, el federal, en el estatal y en el municipal.
eso es virtualmente impune ahora. Es decir, alguien puede echar a andar un programa, un gobernador o un presidente municipal o un secretario de X secretaría de algún ministerio, y si hay daños ambientales que van a durar por quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Impactos serios que no solamente afectan a estas, sino van a afectar a las siguientes generaciones, que van a tener costos enormes para revertir. Bueno, eso debería ser un elemento de responsabilidad oficial, igual que sería es un elemento de responsabilidad, un daño patrimonial en el ejercicio de una función de este tipo. Yo sé que esto no es lo que ocurre, pero tendríamos que llegar a esto en este cumplimiento de la responsabilidad de los órganos de gobierno, a los diferentes órdenes, ¿no? Creo que esta es una manera de hacerlo, pero tenemos que marchar en serio en este sentido, ¿no? Y yo quisiera regresar nuevamente al problema de responsabilidades. Hablábamos hace rato de las universidades, de la educación, en fin. ¿Qué habría que decirles a los medios? Es decir, ¿los medios están cumpliendo su papel en informar sobre la situación? O... Yo creo que los medios han sido muy remisos y yo creo que muy irresponsables. En este sentido, se los he dicho y no les gusta cuando lo comento, pero yo creo que tienen una responsabilidad en este y en otros campos, pero hablemos de de los problemas ambientales, de conducir a las personas, a los ciudadanos, lectores o televidentes o lo que sea, información, primero, muy clara, segundo, muy objetiva, muy creíble, muy honesta sobre lo que tenemos, ¿no? Sobre lo que está pasando en términos de deforestación, en términos de pérdida de ecosistemas, en términos de las consecuencias de estas pérdidas, y también, por ejemplo, en lo que se refiere a esto que está ahora muy de moda y muy caliente, que es toda la parte de calentamiento global, perdón por la redundancia. No ocurre. Yo lo he dicho varias veces, pregunto a la gente cuántos programas de debate serios, bien informados sobre temas ambientales pueden ver en la televisión o escuchar en la radio o ver en los diarios, ¿no? ¿Cuántos de estos hay a la semana? Y lo más probable es que sea cero, a lo mejor uno cada mes o una cosa de este tipo. ¿Cuántos hay de discusión política, de las grillas partidistas, de las tonterías que el político A o el político B hizo o dijo, todos los días, a todas horas, en todos los noticiarios, una, tres, otra vez y otra vez, repetidamente? Yo creo que esto es una situación totalmente inadecuada. También he dicho que yo entiendo que los medios de difusión, los más importantes, están ahí, funcionan porque tienen patrocinadores. Los patrocinadores son empresas, y si el mensaje que uno va a estar transmitiendo explícita o implícitamente en estas discusiones estamos consumiendo en exceso un montón de cosas que son inútiles, pues a los productores de estas cosas no les va a dar ningún gusto estar patrocinando programas de ese tipo, ¿no? Ahí tenemos un problema serio que no sé cómo se puede romper. Probablemente la televisión pública, los medios públicos de televisión, los universitarios, desde luego, como deberían jugar un papel mucho más incisivo en transmitir estas cosas de manera mucho más regular. Yo acabo de grabar un programa, no voy a decir cuál es, con gente que estimo muchísimo y que se pasa a las 12 de la noche. Digo, bueno, sí, hay gente que me comenta que lo vio, que le gustó, no le gustó, lo que sea, pero ¿cuántos hay que pueden estar sentados enfrente de una televisión a las 12 de la noche viendo estas cosas y no a las 9 de la noche, por ejemplo, ¿no?
Es otra vez una de estas distorsiones que nuestra forma de vida, nuestros estilos de vida, nos van arrinconando a no dejar espacios para la comunicación en ese sentido. Pero, ¿cómo diablos llegarle a la gente si no es por medios masivos? Yo doy muchísimas conferencias sobre estos temas, pero ¿cuántos se juntan en un auditorio? ¿300, 400, 500 máximo? Una vez al mes o una vez a la semana, pues no es nada, ¿no? Estamos hablando de un país de 100 y pico de millones, 110, 113 millones de habitantes. ¿Cómo llegamos a ese gran público? Yo creo que los medios tienen que hacerlo, tiene que haber un esfuerzo también de quienes trabajamos en estas áreas y tenemos la información, de dedicar tiempo, esfuerzos, capacitación personal para poder transmitir estas cosas de mejor manera a la sociedad, ¿no? Salirnos de esta cosa de que no, pues los académicos se dedican a su academia porque estas cosas no les dan puntos en lo que sea que están evaluando. No, yo creo que es un gran error, yo creo que todos tenemos responsabilidad en este sentido y todos debemos ser parte de este proceso de educación, de información, otra vez muy seria, muy respetuosa, muy eficaz en los términos con los que se transmite a la gente, pero también muy honesta, de ni inflar las cosas amarillistamente, ni tampoco minimizarlas pues simplemente porque políticamente no es conveniente decir algunas cosas, ¿no? Si se tuviera la posibilidad de dar esta difusión al tema, ¿cree usted que realmente la sociedad fuera sensible al tema? Es decir, a veces creo que hay cierta complicidad de parte de la sociedad en no poner, digamos, límites a esta situación, porque eventualmente el poner límites significa salir de su estilo de vida, de su confort, ¿no? El no consumir, el renunciar a algunos aspectos de confort, es algo que la gente no quiere hacer, ¿no? Y de alguna manera eso atenta o es cómplice de esta situación de degradación del capital. Entonces, creo que también debemos de trabajar, además de darle una amplia difusión, en el sentido de instar a la participación ciudadana, el canalizar, digamos, esfuerzos a la participación ciudadana. Claro, es muy difícil hacerlo. ¿Cree usted que podría en el corto plazo lograrse en este país una participación ciudadana lo suficientemente capaz como para poder cambiar la realidad? Yo no tengo duda que se puede. Mi experiencia personal cuando doy estas charlas y las doy a públicos generales, el 80% de las veces, es que, siempre digo, hay dos reacciones del público la calle, ¿no? Que llegan a las conferencias del Colegio Nacional. La primera es de azoro, de sorpresa, de estar realmente abrumados de haber visto o haber oído lo que se dijo en la conferencia, y la reacción es: yo no tenía la menor idea de que estábamos en esas condiciones. La segunda respuesta, la segunda actitud o expresión es: bueno, ¿qué podemos hacer para que estas cosas no cambien? Claro, y lo que dice usted, Carlos, no hay la menor duda que todos tenemos una resistencia a entrarle en serio a estas cuestiones, algunos más que otros, sin duda, y es natural, pero lo que nunca podremos esperar es que la gente esté dispuesta a considerar cambios en su forma de vida si no está informado adecuadamente del tamaño de la bronca en la que estamos viviendo y lo que hemos generado. Si no tengo noción de que estoy generando un problema severo, ¿por qué diablos tengo que cambiar? Digo, ¿cuál es la razón de esto? Por eso yo creo que el elemento informativo, educativo, como le queramos llamar, juega un papel absolutamente crucial. En muy pocas partes del mundo esto se hace cabalmente. Es más, en algunas partes del mundo se obstaculiza la información severamente o se distorsiona, ¿no? En este sentido. Estados Unidos es un ejemplo verdaderamente como para clase de sociología, ¿no? De lo que están haciendo los grandes intereses económicos
en manipular, en distorsionar, en meter debajo de la alfombra información seria, fuerte, impecablemente hecha e indiscutible sobre problemas, por ejemplo, el calentamiento global. Eso tiene que cambiar, yo creo que fuertemente, ¿no? Y en relación, hablando de calentamiento global, que en estos días tenemos la 16ª conferencia de las partes en Cancún, en México, ¿cuáles serían las sinergias principales que se pueden establecer con este asunto de descarbonizar la economía hacia el futuro en relación con el capital natural? Bueno, si entendemos que la pérdida de ese capital natural, es decir, por elementos de cambio de uso del suelo, deforestación, etcétera, aporta entre 18 y 20% de las emisiones de gases de invernadero a escala global. Claramente el parar la deforestación, vamos a ponerlo así muy abrupto, pues reduciría una quinta parte de las emisiones de golpe, ¿no? Esas cosas no ocurren de golpe, pero desde luego el lapso que tomaría, si hay los recursos, si hay la voluntad política en los países para parar la deforestación, sería muchísimo más corto, es decir, sería un cambio mucho más abrupto, mucho más eficaz en reducción de lo que hemos tenido sin duda alguna desde que todo este asunto de la COP y todos los esfuerzos de Naciones Unidas iniciaron para tratar de llegar a acuerdos de reducciones de emisiones. Entonces, ahí hay una relación muy cercana entre los dos problemas ambientales globales más severos que hemos generado. Por un lado, la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de los ecosistemas o la pérdida de capital natural, pues, para llevarlo a la terminología que hemos usado, y por otro lado, las emisiones de gases de invernadero por el consumo de combustibles fósiles. Este último para generar energía crecientemente y el otro por la demanda de recursos, particularmente en la forma de alimentos, no exclusivamente, pero particularmente en ese sentido, ¿no? Doctor, se nos está terminando el tiempo, siempre el tiempo es el tirano de la televisión, pero nos gustaría que nos hablara sobre esta gran obra que usted coordinó, que es Capital Natural de México. Es una obra que definitivamente aporta mucho al conocimiento de lo que es el Capital Natural de México. Es una obra que no se ha difundido todavía lo suficiente, ¿no? Aunque ha sido ampliamente difundida, y es una obra de referencia ya, pero creo que debemos de darle todavía más, permanentemente impulso a esta obra. Bueno, este esfuerzo es realmente como que la segunda parte de uno que se inició en 1998 como parte de las obligaciones de México como signatario del Convenio de Biodiversidad. Una de las obligaciones de todos los países que firmaron el convenio fue el generar una evaluación de los ecosistemas o de la biodiversidad más bien de cada país, ¿no? México hizo eso, lo coordinó con Navio también en ese tiempo. Fue un estudio mucho más ligado solamente a una especie como de registro del número de especies que teníamos, de los diferentes grupos, las que estaban en peligro de extinción, las extinciones que se habían registrado, etcétera. Era un balance más de ese tipo. Este segundo esfuerzo, que también coordinó con Navio y que se presentó el año pasado, fue mucho más amplio. Primero porque ya teníamos una información que en 98 no teníamos, en gran medida recopilada y armada por Conavio mismo, pero también por el estímulo que esto generó en muchas instituciones del país. Participaron 750 autores, 220 y tantas instituciones, que también debería hacernos sentir estimulados a que tenemos gente suficiente, no sé si suficiente, pero de un número suficiente como para poder encarar estas cosas de mucha mejor manera de lo que pueden hacer muchos países en el mundo. Y de hecho, no hay ningún país que haya hecho una evaluación
de sus ecosistemas, de ese capital natural, como México lo hizo. Es el primero que lo hace. Hay una evaluación de los ecosistemas del planeta, que es una escala muy gorda y que fue muy útil para transmitir a mucha gente lo que había estado pasando en los últimos 50, 100 años como resultado del desarrollo de todas las sociedades en el planeta. Ese estudio, creo que, y estoy totalmente de acuerdo con usted, Carlos, de que lo tenemos que empujar mucho más, particularmente el resumen para tomadores de decisiones, estos programas y el esfuerzo que la Universidad de Nuevo León ha hecho en tratar de tener foros para discutir esto han sido muy valiosos. Yo los agradezco enormemente. Yo he estado también evangelizando sobre el capital natural en diferentes partes. Sí tenemos que empujarlo, pero yo creo que está empezando a tener efectos. Yo he tenido comentarios de algunas personas que están en puestos de responsabilidad en el gobierno haciendo referencia a esto. Tenemos que trabajar mucho más intensamente para que los mensajes que están ahí, que tienen que ver con justamente el cambio de actitud a la valoración de esos servicios ecosistémicos, a la valoración del capital, empiecen a jugar un papel mucho más importante en la toma de decisiones de este país, ¿no? ¿Y dónde es posible encontrar esta obra? ¿Dónde está a disposición? Si los televidentes entran, todos conocen Google, sin la menor duda, y teclean Conavio, directamente van a entrar a la página. La primera cosa que sale es la página propiamente es www.conavio.gov.mx, ¿no? Que tampoco es mucho más complicado que teclear Google. Y ahí está, y en la página de Conavio hay un apartado en la que uno puede ingresar a los 3 volúmenes muy grandes de 37 capítulos de la obra. Los pueden bajar gratuitamente, todos completos, si quieren, o pueden, si están por la Ciudad de México y están en Conavio o lo que sea, pueden allí adquirir ya sea la obra impresa, que pesa 6,5 kilos, o un DVD que tiene toda la obra en un disquito que está completa y que pueden estar usando cuando quieran en sus computadoras, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho por esta amable conversación que tuvo con nosotros y a nuestros amigos televidentes les invitamos para nuestro siguiente programa de esta misma serie.